El gobierno de España, con la que está cayendo, con la crisis económica de la que no solamente no hemos salido, sino de la que no hemos visto lo peor, con cientos de miles, no millones de autónomos llorando de rabia porque han tenido que cerrar sus negocios, se va a gastar 73 millones de euros al año en un servicio de inteligencia artificial a mayor gloria de su santidad, de Generalísimo Sánchez, para grabar, controlar, monitorizar e interpretar cualquier alusión, por mínima que ésta sea, que se haga al presidente del Gobierno en cualquier medio de comunicación y poder reaccionar prácticamente en tiempo real y elaborar una estrategia. ¿Cómo se verá de perdido el Partido Socialista, el Partido Sanchista y el Gobierno de España, a tenor de las últimas encuestas, así lo parece, para gastar semejante disparate en cuidar, vigilar y tratar de mejorar la paupérrima ya imagen del presidente del Gobierno? Te digo una cosa, Pedro Sánchez, ni con 73 millones de euros vas a ser capaz de minorar el pedazo de bofetada electoral que te vas a pegar tú y tu partido, que ya no es tal, porque ya no existe el PSOE, existe el Partido Sanchista, en las próximas elecciones cuando tengas a bien convocarlas. Vamos a ver qué ocurre en Andalucía. Ya hemos visto lo que ha ocurrido en Castilla y León con tu candidato, el mediocre Tudanca, a pesar de que os empeñéis en vender la especie de que los ganadores han sido los fracasados. Ya hemos visto el efecto Feijóo. Las últimas encuestas no dejan lugar a la duda. Algunas incluso señalan que el nuevo líder, el nuevo presidente nacional del Partido Popular, habría ya superado, siempre según estas encuestas, ampliamente a Pedro Sánchez y al Partido Socialista en intención y en expectativa de voto. Ojo, de todas formas, con las encuestas cocinadas y sobre todo cuando vienen de medios, en este caso para el Partido Popular, antitéticos ideológicamente, de medios de izquierdas, porque si hablan muy bien de un partido que de forma natural no es el suyo, una de dos: o está fastidiada, tal vez la encuesta, o está fastidiado el medio, o está fastidiado el partido. Como no creo que sea ni lo último, desde luego, porque Feijóo gustará más o menos, pero tiene una línea muy clara, y así lo está evidenciando en las primeras semanas de su mandato. Ni creo que estén fastidiados los medios, porque el que sean de izquierdas o de extrema izquierda no quiere decir que sean idiotas. Hay que tender a pensar que esas encuestas contienen gato encerrado. Saludamos ya a nuestro primer invitado en la retaguardia de esta noche, don Mario Garcés, portavoz adjunto del Partido Popular en el Congreso de los Diputados. Mario, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, un placer estar con vosotros y bueno, aunque sea vuelta de la Semana Santa, pues empezamos un nuevo periodo, ¿no? Hasta las vacaciones y a ver si lo podemos disfrutar al menos a pesar del gobierno que tenemos, ¿no? A pesar del gobierno, Mario, y a pesar del despilfarro, hoy hemos desayunado, hoy lunes, para quien nos ve en tiempo real, hemos desayunado con una noticia, con una exclusiva, por la que felicitamos, por cierto, a los compañeros del diario ABC que dirige Julián Quirós, acerca de un servicio de inteligencia artificial, lo haremos corto y técnicamente inteligible para nuestros espectadores, que nos estaría costando la friolera de 73 millones de euros al año a todos los españoles y que consiste, o cuya esencia es, grabar cualquier alusión. Esto ya hace tiempo que es perfecta y técnicamente posible, pero debe de ser un sistema mucho más perfeccionado, al presidente del gobierno, en cualquier medio de comunicación, supongo que también en redes sociales, para que en tiempo real, con un bucle de 2 minutos, apenas 2 minutos, sea conocido por sus asesores o por el Departamento de Prensa y Propaganda del Partido Socialista, supongo, aunque se paga con cargo a presupuestos gubernamentales y del Palacio de la Moncloa, y poder reaccionar. Es decir, en Román Paladino, algoritmos para cuidar la imagen y, el mejor fin electoral del presidente del gobierno. ¿Estamos para gastar el dinero en estas tonterías, Mario?
Pues no estamos para gastar el dinero en estas tonterías ni en otras, ¿no? Y sobre este tema sí que me gustaría decir varias cosas porque existe una tentación, desde luego, por parte de todos los políticos a utilizar los fondos públicos con el objetivo de mejorar su imagen y con el objetivo de percibir cuáles son las corrientes de pensamiento o de sensibilidad social más o menos afines a cada uno de los políticos. Y aquí hay que distinguir, perdonadme, ya casi no hablo como político, hablo como jurista, entre lo que es el interés personal y el interés público. Si realmente lo que se persigue es el interés personal de determinar cuál es el nivel de reputación o el nivel de fama o el nivel de afección social que tiene la persona o la personalidad de un presidente del gobierno en un momento determinado, no se persigue ningún fin de interés público y esos fondos estarían mal utilizados. Ya ha habido precedentes, ¿eh? En todos los partidos políticos ha habido precedentes y además casos que han acabado judicializados. Si lo que realmente se busca es ver a través del movimiento en redes sociales los estados de opinión, los estados de sensibilidad sobre determinados temas que sí que afectan desde luego al bienestar general, evidentemente habrá que hacerlo. Ahora bien, en esas cantidades me parece realmente perturbador. Hace mucho tiempo a mí me ofrecieron ya servicios de este tipo. Yo que era muy escéptico, confieso que soy un hombre que nació en el año 67, que va a cumplir 55 años la semana que viene, y así os invito a todos los espectadores a mi cumpleaños, pues la verdad que estas cosas a mí siempre me sorprendían, me parecían una distopía. Es verdad que ahora mismo las redes sociales manejan sensibilidades, manejan estados de ánimo, manejan situaciones que desde luego tienen que expresarse de alguna manera en algún tipo de diagnóstico colectivo y sociológico. Pero insisto, en un momento en que la gente no puede llegar a final de mes, porque no puede pagar la luz, porque ya hay mucha gente que está viviendo por encima de los ingresos mensuales que tiene, desde luego este tipo de gastos manifiesta una vez más, sí, la sensibilidad, no, la falta de sensibilidad que tiene el gobierno con los españoles, porque desde luego sería un gasto absolutamente innecesario. Mario, tu partido, el Partido Popular, acaba de estrenar hace pocas semanas nuevo líder. Luego hablaremos siquiera mínimamente de encuestas, que es un tema muy manido ya en las últimas horas, a pesar de ser actualidad, de hoy lunes y de este fin de semana. Pero una de las propuestas estrella, o la propuesta, digamos, de la que ha hecho bandera en sus primeros días, sus primeras semanas al frente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, es en la exigencia de que el Gobierno, quien puede hacerlo, el presidente del Gobierno y el Ministerio de Hacienda, rebajen el impuesto, digamos, no el que más se lleva de la tarta recaudatoria, y tú que eres inspector fiscal lo sabes bien, contrariamente a lo que la gente cree. El impuesto que más aporta al erario público es el IVA, no el IRPF, pero bueno, el impuesto que más, digamos, llega al corazón y al bolsillo de la gente, por lo menos a nivel intuitivo, es el impuesto a la renta de las personas físicas. Hace unas horas hemos escuchado a Alberto Núñez Feijóo decir que un gobierno que se niega a rebajar, pongamos un 10% el IRPF a los españoles con la que está cayendo, es un gobierno que no tiene corazón, pero efectivamente la izquierda, siempre tan aficionada a exprimir fiscalmente hasta el límite a los ciudadanos, y vuelvo al tema con el que hemos iniciado, pero hablamos ahora de un asunto puramente fiscal, no solamente es reacia a bajar este impuesto, sino que anuncia nuevas subidas fiscales, con el aplauso de la mitad del paisanaje, que no sé a qué se debe, mientras, bueno, pues insistimos, gastan el dinero en estas chorradas. Fíjate, no tiene corazón, pero sobre todo no tiene razón, que son dos palabras muy vinculadas, ¿no? Y no tienen razón moral ni razón lógica. En un momento en que los españoles están padeciendo desde luego una situación extremadamente calamitosa, fruto de la inflación, fruto del incremento de los precios, donde, insisto, ya hay muchas familias que están gastando más de lo que ingresan mensualmente, lo que buscan de sus gobiernos, por supuesto, es que les atiendan a servicios públicos, pero también que racionalicen el gasto público con el objetivo de crear márgenes necesarios para bajar impuestos. Y nos van a entender todo el mundo cuáles son los impuestos que se pueden bajar inmediatamente, porque a veces se dice, no, es que las bajadas de impuestos tienen un efecto retardado, no se notan inmediatamente en el bolsillo de los españoles. No es cierto. Mirad, en el IVA, en el momento que se aprueba una bajada del IVA, al día siguiente, si yo voy a la tienda, ya pago menos, salvo que el productor, el distribuidor o el comerciante sea, desde luego, un pirata y haya incrementado el precio del producto y haya consolidado el incremento sobre la base de la bajada del precio del IVA. Pero en cualquier caso el gobierno puede bajarlo inmediatamente y el efecto es directo. En segundo lugar, los impuestos especiales. El impuesto especial es el que se paga por los hidrocarburos. Es el impuesto que se paga, por ejemplo, por el tabaco.
son impuestos a determinados consumos específicos, que pasa lo mismo que el IVA. En el momento que se baja tiene efectos inmediatamente y repercute directamente en los precios. Y la tercera figura tributaria que tiene un efecto inmediato es el IRPF, el impuesto sobre la renta. Y me diréis, ¿cómo? Si realmente la renta la pagamos a año vencido. Muy sencillo. Si deflactamos la tarifa del impuesto, las retenciones sobre los ingresos que percibimos en nuestros rendimientos de trabajo evidentemente son menores, con lo cual lo que percibimos cada mes será una mayor renta disponible. Esas tres medidas las tiene el gobierno y las puede aplicar inmediatamente. Y alguien dirá, bueno, es que usted es muy ventajista, ¿y esto cómo se paga? Porque claro, si ahora mismo lo que hago es rebajar la factura fiscal, tanto por imposición indirecta como por imposición indirecta, ¿cómo se va a financiar? Pues muy sencillo. En 3 años, el gasto público en España se ha incrementado 70.000 millones de euros. Según el Instituto de Estudios Económicos, hay 60.000 millones de euros que son innecesarios. Puedo entender que por razón de la crisis, primero pandémica, posteriormente por la crisis bélica y desde luego por la incapacidad del gobierno, haya 10.000 millones más. Pero 60.000 millones más, los propios institutos privados de economía revelan que son innecesarios. Pues bueno, reduzcamos ese gasto público y con el margen que tenemos podemos rebajar los impuestos manteniendo el mismo nivel de eficiencia pública. O mejor dicho, si hubiera buenos gestores, mejorándolo. Voy a dar un dato que casi es una primicia. Tiene que analizar la gente que, por esto no lo ha hecho prácticamente en ningún medio de comunicación, todos los contratos públicos vinculados al plan de recuperación, financiados con fondos comunitarios, que están desistidos ahora mismo. ¿Qué significa eso? Que no se han podido ejecutar porque los propios adjudicatarios consideran que no están en condiciones de ejecutarlo. Pues si hay márgenes ya porque no se está ejecutando el presupuesto por la ineficacia, que es algo implícito del Partido Socialista Obrero Español. Entre otras cosas, porque por el incremento de los precios, los propios contratistas no pueden ejecutar las obras porque no tienen márgenes y porque no hay ningún criterio de corrección de precios. Por lo tanto, hay más de 500 contratos ahora mismo en la Administración del Estado y también en las comunidades autónomas que han tenido que desistir porque no se pueden ejecutar. Eso es lo que queremos, que le llegue directamente esa rebaja fiscal a los españoles y que puedan disfrutar de mayores márgenes fiscales. La situación es extrema, Eurico. Muchas familias que no llegan a final de mes ahora mismo, que están viviendo con sus colchones o están viviendo con préstamos personales. Y ahora los tipos son bajos. Pero como empiecen a crecer los tipos y hay tensiones para el crecimiento de los tipos, tanto públicos como privados, vamos a tener un problema gravísimo de financiación. Bueno, tan es así, Mario, que hace unos meses que, por primera vez en muchísimos años, la Reserva Federal Norteamericana ya le dio la vuelta a la tortilla y ha incrementado el precio del dinero después de llevar pues prácticamente 2 décadas, ¿no? Desde que tú y yo ya teníamos una edad, desde que el tío Greenspan se inventó aquello del helicóptero y sin prácticamente el dinero pues era regalado, ¿no? Porque hemos sufrido 2 crisis gravísimas, sobre todo en los últimos 10-12 años, pues hay ciertas teorías económicas que suponen que incrementando la masa monetaria, el dinero en circulación, los estímulos económicos, que llaman los bien pensantes, pues se dinamiza la economía, lo cual solo en parte es cierto, pero efectivamente, sobre todo porque además cuando empiecen a subir de verdad en los próximos meses y en los próximos años, que aquí estamos para más de un día, esperemos, los tipos de interés, la deuda se nos va a disparar y a ver cómo pagamos esa factura, Mario. Totalmente. Mira, estaba viendo el Banco de España, tú y yo que somos unos jóvenes rockeros, pero vivimos los años 90 y los años 80, sí. ¿Recuerdas la rentabilidad que tenían las letras del Tesoro? ¿Cómo? Una letra del Tesoro llegaba a tener una rentabilidad del 16%. Yo que en aquel momento empezaba a trabajar como inspector de finanzas del Estado, me dedicaba a ahorrar y cada vez que compraba una letra del Tesoro recuerdo que ponía 850.000 pesetas en el banco y me devolvían al año siguiente 1.000.000. Esa era la realidad. Esto la gente, las nuevas generaciones no lo han visto, porque los tipos o han sido negativos o nos estamos moviendo a unos tipos de préstamos hipotecarios o de préstamos personales o de otro tipo de crédito, tanto público como privado, a unos niveles prácticamente tendentes a 0, 1, 2 o 3%. Si vivimos, evidentemente no vamos a llegar del 0, del 1 al 15%. Es una situación completamente diferente a la que vivíamos en los años 90 y, entre otras cosas, porque tenemos el paraguas del Banco Central Europeo. Pero cuando comiencen a retirar los estímulos fiscales del Banco Central Europeo, ¿qué es eso? Para que lo entienda todo el mundo, la deuda pública española. Es decir, esa diferencia entre ingresos y gastos del señor Sánchez se financia con deuda pública.
Y la deuda pública no la compran los operadores privados, ni un señor que va al Banco de España a comprar la deuda, ni unas empresas que van a comprar deuda, no, porque además no les dan ninguna rentabilidad y son valores prácticamente poco eficaces. Eso sí, son valores refugio. Lo está comprando el Banco Central Europeo. Si el Banco Central Europeo comienza a retirar las compras de ese tipo de deuda pública, la deuda habrá que colocarla en el mercado. Y para colocar la deuda en el mercado, evidentemente no la puedes colocar a un tipo 0 ni a un tipo 1, porque el inversor quiere rentabilidad y habrá que incrementar el coste de colocación. Y es cuando empiezan a subir los tipos de interés públicos. Y esa situación se puede dar en cualquier momento. Ojalá no se dé. Llevamos 15 años de estabilidad de precios, que ha sido una de las principales garantías de mantenimiento y crecimiento de la economía cuando se han dado las circunstancias en España. Si eso se rompe, si esa cadena se rompe, que es la cadena de lo óptimo desde el punto de vista económico-financiero, los peligros y las amenazas serán muy graves en nuestro país. Mario, para terminar, ya sé que en las últimas horas, en los 2 últimos días, se ha hablado mucho de esto, en programas de corte más convencional, pero yo no puedo, porque al final es actualidad todo, es actualidad, dejar de preguntarte antes de despedirte, por esas encuestas, algunas de ellas que sitúan al Partido Popular, lo que hemos venido a llamar el efecto Feijóo, por delante incluso del Partido Socialista. La última, vamos, no la última que he leído, pero la que más me ha llamado la atención ha sido la del diario.es, que bueno, pues sitúa con claridad al Partido Popular en proyección de voto, con la friolera de 1.408 encuestas telefónicas. Bueno, no sé si se capta bien la ironía en televisión. También es verdad que la mayoría de estas encuestas se mueven en esas horquillas, digo, 3 puntos y medio por delante del Partido Socialista. Mi pregunta es la siguiente. Siempre decimos que no nos creemos las encuestas, esto ya es un tópico, pero es verdad que marcan tendencias, bla, bla, bla y tal. Luego hay algunas formaciones políticas, y no me refiero a la tuya, que habitualmente desprecian a las encuestas, salvo cuando les empiezan a ir de puñetera madre, que entonces te están sacando en sus redes sociales todos los días la última encuesta que da, pues no sé qué ventaja con respecto a otra fuerza política y tal, ¿no? A lo que quiero ir es cuando los medios progresistas o tradicionalmente considerados de izquierdas o abiertamente de izquierdas sitúan a una fuerza política de ideología contraria en primer lugar, ¿a ti eso te induce a la sospecha o realmente te crees las encuestas, Mario? Yo con las encuestas soy siempre muy prudente, ¿eh? Ya me conoces además, ¿eh? Cuando íbamos subiendo también en la etapa previa a Feijóo, yo era excesivamente prudente y lo sigo siendo. Lo que más me sorprende es el CIS, donde en la encuesta del CIS somos la única formación política que crece a costa del resto de formaciones políticas. Claro. O Tezanos ha vuelto a la racionalidad demoscópica o ha pasado su semana de pasión también en el CIS. Algo ha debido pasar para que crezcamos tanto, porque como bien dijo el presidente Feijóo, en España la derecha tiene que ganar al PSOE y al CIS. Y parece que vamos ganando poco a poco al CIS, vamos a ir apoderándonos del CIS en la medida que está reconociendo la subida de la proyección de voto del Partido Popular. Hay una constante en todas estas encuestas y es la subida del Partido Popular, es verdad. Yo ahí quiero ser prudente por varias razones, porque he vivido fenómenos parecidos en otras décadas. Por una parte, los efectos rebotes son propios de cambio de líderes, siempre que no haya una descomposición de partido. Por lo tanto, este es un efecto de un nuevo liderazgo, además por una persona muy solvente y en un momento de incertidumbre económica. Yo creo que el encaje de Feijóo como responsable de gestión pública eficaz en un momento de inestabilidad económica ha provocado un ajuste inmediato. Esos ajustes se tienen que consolidar. Pero por lo menos, y gracias a Dios, en el caso del Partido Popular, pues se ha producido el rebote, pero en algún caso no se ha producido. Eso significa varias cosas. Uno, que el Partido Popular tuvo anticuerpos necesarios para, en un momento determinado de crisis interna, poder resolver el problema de manera rápida, traumática, pero muy rápida. De hecho, hay gente que ya no se acordará que esto prácticamente fue una crisis que en un mes se superó, y se superó internamente. Y dos, que efectivamente hasta los diarios de izquierda y sobre todo el CIS, una especie de institución pública partidista al servicio del Partido Socialista Obrero Español, nos están dando un incremento de intención de voto muy potente. Consolidémoslo, crezcamos, y en ese momento, desde luego, nos constituiremos ya definitivamente en lo que somos una alternativa de gobierno, donde hay que fijar bien las prioridades, con un matiz final y con esto concluyo. Está muy bien, desde luego, fijar los objetivos en la economía, en la situación económica, pero no nos olvidemos nunca, y lo digo como portavoz adjunto del Partido Popular en el Congreso, de la batalla cultural. España está permanentemente acechada por riesgos constituyentes.
Bueno, hemos tenido algún pequeñísimo problema de audio, pero ha sido simplemente en este último minuto. Mario, muchísimas gracias, como siempre, por tus valoraciones. Un placer tenerte en Periodista Digital Televisión, en este caso en La Retaguardia, y te envío un fuerte abrazo. Hasta la próxima, Mario. Cuídate. Fran Blanco Argibay, analista político, periodista y compañero de mil batallas. ¿Cómo estás? Muy buenas noches y bienvenido de nuevo a La Retaguardia, Periodista Digital Televisión. Muy bien, Eurico, muy bien, aquí al pie del cañón. Bueno, oye, Fran, enlazo con el último argumento que manejábamos Mario Garcés y yo hace unos minutos. ¿A ti no te inducen a sospecha las encuestas, en este caso por parte de medios progresistas, por parte de medios de izquierdas, que pues prácticamente sacan en andas, como al Cristo de la Legión en Málaga, al Partido Popular, a una fuerza, no porque yo quiera que el Partido Popular no vaya adelante en las encuestas, a ver si se me entiende bien, digo, a una fuerza política de una tendencia ideológica contraria o antitética en algunos casos a la del medio de comunicación. No habrá gato encerrado, Fran, o está fastidiada la encuesta o está fastidiado el medio, o a lo mejor es que el partido, que no creo que sea el caso, está cometiendo algún error. Pero me llama la atención, sobre todo, en la encuesta del Mundo del fin de semana, pues ya el titular Feijóo prácticamente no es que le muerda los talones a Sánchez, es que ya le sobrepasa y tal, pero ya lo del Electomanía es el único pero bueno, Electomanía es una empresa, con todos los respetos, yo respeto a todo el mundo, que para mí no es solamente demoscópica, insisto, lo digo con respeto, creo que es algo más que demoscópica, ¿no? Electomanía habla de una tendencia casi un triple empate, 92 PSOE, le da 90 a Vox, Electomanía, y 77 a Feijóo, pero el diario.es habla de un claro adelanto en las últimas horas. El diario de Nacho Escolar habla de un claro adelanto del Partido Popular a Sánchez. Incluso el CIS de Tezanos. Parece que hay un interés ahí como desmedido y mal disimulado por parte de la izquierda, de los socialcomunistas en el poder, que insisto, no digo que esté mal, pero que me induce a la sospecha, por apuntalar al nuevo líder del Partido Popular, ¿o realmente nos queremos las encuestas, Fran? Vamos a ver, haces bien en sospechar. De todo lo que venga del CIS, siempre hay que ponerlo todo en cuarentena. Que ahora, en tan poco tiempo, el Partido Popular haya recuperado aquellos votos después de la crisis y le sitúen incluso por encima del PSOE. A mí no me extrañaría nada, desde luego. También coinciden en la tendencia, las encuestas de la que has citado, la del Mundo, etcétera, etcétera. La cuantía, punto arriba, punto abajo, yo no sabría decirte. La única encuesta que realmente podríamos, en fin, digamos, tomarnos en serio sería la del CIS por el número de encuestas que se hace. Las que hacen, que me perdonen, El Mundo, El País y otros medios son muy modestas. Se hace con muy poquito dinero y la verdad es que no son muy fiables. Tan solo, en fin, nos llamaría la atención la tendencia. La tendencia es, yo creo, lo único que nos tenemos que agarrar. Y la tendencia dice que el Partido Popular, gracias a que tuvo la crisis, pues a poquito de terminar las elecciones de Castilla y León, y justo 2 o 3 días antes, quiero recordar, que la guerra de Ucrania, pues no ha sido muy sangrante. Hubo 2 o 3 días muy duros, hubo 2 o 3 días que incluso, en fin, algún analista pronosticó que era la disolución del Partido Popular. Fíjate, esto hace menos de mes y medio. Pero al final, la seriedad, el rigor, la eficacia en la gestión de Feijóo, pues ha hecho que haya recuperado esto, lo que ya tenía el Partido Popular, incluso más. Bueno, a mí no me extraña. En fin, el CIS ha mentido, mentirá, pero es que la realidad al final llega siempre. El Partido Popular tuvo datos muy buenos al principio de las elecciones de Castilla y León, luego se fue desinflando. O sea, aquí sí que vemos que hay intereses, por eso decías tú que sospechabas, y haces bien de sospechar, que al Partido Popular siempre se le da, digamos, un plus en intención de voto para que luego parezca un fracaso lo que no consiga. En fin, yo creo que Feijóo recupera lo perdido y está ganando terreno, sobre todo en los votos de centro-derecha, centro-izquierda.
el resto de los partidos, Ciudadanos se desploma, lo cual es una buena noticia para el centro-derecha y la derecha en general. Podemos se estabiliza, Partido Socialista pierde y, resumidas cuentas, Partido Popular y Vox suma para gobernar. Y eso es lo que pone muy nervioso a partidos como Bildu, que son los que más rentabilidad están sacando de este pacto comunistas independentistas, pone muy nervioso al PNV, lo vimos hace un par de días en la Berrieguna, como ya estaban pidiendo que Vox y Partido Popular pues no sumaran, no pudieran gobernar juntos. Esto es buena noticia para el Partido Popular y para Vox. Es una buena noticia, ojalá, bueno, pues esa tendencia sea real, insisto. Yo no es que lo dude, lo que pasa es que a mí me pagan por hacerme preguntas, ¿no? Y sobre todo porque ya después de 31 años mirando esto como tú, exactamente los mismos, pues no le debemos absolutamente nada a nadie, insisto, pues creo que conservamos un cierto espíritu crítico. Oye, ¿a ti qué te parece que Moncloa se gaste 73 millones de eurazos al año en un servicio de inteligencia artificial para controlar todas las alusiones que se hagan a su santidad en todos los medios de comunicación, en redes sociales también, y además prácticamente con un bucle de 2 minutos, reaccionar en tiempo real y elaborar la estrategia, todo en aras de cuidar la imagen, insisto, del personaje? ¿Tú te acuerdas? Y tampoco es el Pleistoceno, aunque mucha gente no hubiera nacido, pero cuando tú y yo éramos más jóvenes y ya estábamos no en la vida civil, sino que ya estábamos de uniforme trabajando en esto, había decenas de paisanos en los servicios de prensa de los partidos políticos que grababan los telediarios que hacíamos tú y yo en Antena 3, o en Telecinco, o en Televisión Española, los informativos de las cadenas generalistas, ahora se llaman generalistas, entonces eran las únicas que había, ¿no? La cadena SER, Radio Nacional, la COPE, Onda Cero y tal, y entonces controlaban el minutado que se le dedicaba a un partido, que se le dedicaba a este otro y tal. Bueno, ahora esto ya hace años que Internet permite, a través de palabras clave, de keywords, de tal, controlarlo. Pero bueno, esto es un servicio mucho más sofisticado por una empresa que además, en fin, la desconocíamos, pero debe ser bastante prestigiosa y que merece todos nuestros respetos, pero que ha sido contratada por el gobierno, con la que está cayendo y con millones de familias arruinándose por el módico precio, vuelvo a repetir el dato, de 73 millones de euros. A mí, como mínimo, me parece indignante, Fran. Sí, bueno, esto tiene dos lecturas. La primera, lo que tú has dicho, es indignante que con la que está cayendo se añadan más gastos a la imagen, gastar dinero para fabricar lo que es la imagen del presidente del gobierno. Lo hemos visto, en fin, Moncloa gastando el Ministerio de la Presidencia 73 millones de euros, un 30% más de lo que hacía Rajoy. Hemos visto a Presidencia gastar en todo, gastar en fotógrafos, en fin, de muy chic, venidos de París. Hemos visto que están grabando un documental de cómo es la vida en Moncloa. En fin, que a Sánchez le preocupa más la imagen que tiene que los problemas de los ciudadanos. Esto por un lado. Pero por otro, en lo que estás diciendo de cómo trabaja estas empresas de algoritmos, esta empresa que lleva 20 años en España es pionera, y yo no dudo de su buen hacer. Lo que sí dudo y pongo en cuestión, a ver qué hacen con esos datos que les facilita esta empresa, que es Halon, una empresa, como digo, muy prestigiosa, porque ha ocurrido ya más veces que en otros países, como por ejemplo en Estados Unidos, con la campaña de Donald Trump, ocurrió también con la campaña del Brexit, donde se virtieron mentiras y mentiras a través de las redes sociales para ganar estas elecciones. Y hace poco estaba leyendo un libro de Cathy O'Neil, que esta es una ingeniera matemática de gran prestigio, ingeniera de sistemas, y dice que los algoritmos mal utilizados son un arma de destrucción matemática. Los algoritmos, bueno, pues se pueden utilizar, los utilizan las empresas, bien, pues para saber los gustos de la gente, se utilizan empresas, bueno, pues para unir parejas. Bueno, todo esto nos parece bien, pero mal utilizados, como se ha demostrado que se hace, pueden modificar la opinión de la gente. En fin, se crean identidades falsas, y esto Moncloa ya lo ha hecho y lo hizo durante la pandemia,
para crear, por ejemplo, Facebook. Se vio clarísimamente y está denunciado que hizo 50.000 perfiles de una situación con modificaciones diferentes, con pequeñas variaciones. Todo esto modifica la opinión de la gente. Y esto se ha hecho, se hizo en la campaña de Donald Trump, se hizo en la campaña también, se intentó hacer con Joe Biden, ya te digo, en la campaña del Brexit fueron miles y miles de mentiras acerca de lo malo que era la Unión Europea para los intereses británicos, y luego se demostró que era totalmente falso. A mí me preocupa porque si algo nos ha demostrado la experiencia de estos años de Sánchez en el poder es que es un mentiroso y un tramposo, y que pueda utilizar los algoritmos en las redes sociales para ganar elecciones, pues a mí desde luego no me cabe la menor duda de que pueda hacerlo. No sé si lo hará con esta empresa, yo creo que no, pero los datos que le pueden facilitar esta empresa, luego utilizados en el Ministerio de la Presidencia, pues yo no sé qué va a hacer. El Ministerio de la Presidencia, como he dicho antes, gasta 73 millones, creo que tiene 300 asesores, porque en eso no recorta Sánchez, en asesores, en gastos superfluos. ¿Qué puede ocurrir con esto? Pues lo iremos viendo. Pero de momento esta partida de gasto con esta empresa no es muy grande, creo que son 16.000 euros, pero hay más encargos. A mí me gustaría saber, porque pasa que claro, si no sabemos ni lo que gasta en protocolo Sánchez, si no sabemos con lo que gasta, porque siempre dice que son fondos reservados, con el tema del avión, del Falcon, pues que esto nos va a costar mucho. Pero bueno, ya le iremos viendo, y yo desde luego no perdería de vista las maniobras de Moncloa con el tema de los algoritmos, porque ya te digo, es que se ha hecho en más ocasiones en otros países, y se ha demostrado que puede modificar la opinión de las personas, y sobre todo cuando en fin, hay dos bloques, en fin, con muy poquita diferencia en el voto, al 3.000, 4.000 votos en determinados sitios, te varía, te modifica unas elecciones, pero totalmente. No digo que sea fraude, pero así está la cosa. A mí me preocuparía, desde luego. Sí que te las modifica. Yo recuerdo, y tú también, la última convocatoria electoral a la que concurre Mariano Rajoy, había exactamente 12 provincias con 12 escaños, el último escaño, pues que bailaban. No vamos a extendernos ahora en la ley electoral y en el sistema DONT, que es un sistema de reparto matemático de restos, como hay 20 más que se pueden utilizar. El problema de la ley electoral, lo he repetido 1000 veces, es la circunscripción provincial, pero no vamos a hablar hoy de eso. Digo, 12 escaños, y contrataron a una empresa norteamericana, buenísima, cuyo nombre no recuerdo y tampoco, es decir, no viene al caso, da igual, y a una paisana en concreto que llegó aquí y con un sofisticado sistema de Big Data clavó los 12 escaños. Para que luego la gente piense que esto es como pues una cosa, no digo que no sea aleatorio, ni estoy diciendo que las elecciones estén manipuladas. Quiero decir que la inteligencia artificial bien utilizada sirve para lo que sirve, y mal utilizada, como tú bien has dicho, los algoritmos pueden ser un arma de destrucción masiva. Tenemos ministros en el gobierno y ministras analfabetos funcionales, lo decimos siempre, pero no presupongamos que de los cientos de asesores que tienen esta gente, todos son analfabetos, porque así como hay ministros que no saben dividir por dos cifras, estoy pensando en un par de ellas por lo menos, hay muchos cientos de asesores que esto de las integrales compuestas, los que tenemos doble formación como tú y yo, y de los algoritmos, lo tienen perfectamente dominado. Y lo más terrible es efectivamente la falta de transparencia. Esto pues debería estar publicado en el portal de la transparencia, deberíamos tener, como tú bien apuntas, muchísima más información de la que tenemos, pero pues nos lo ocultarán, nos lo hurtarán, y habrá gente que siga aplaudiendo desde los balcones. Una última muy rápida, Fran, que no quiero abusar de ti. No digo yo que la corrupción esté bien, hay que perseguirla en todas sus vertientes, venga de donde venga, pero ¿no estás apreciando un especial celo, una especial saña de la izquierda, en este caso contra el alcalde Almeida, por aquello de las responsabilidades políticas, por algo que está todavía judicializado y es presunto, que es, bueno, pues unas presuntas, vuelvo a repetir, comisiones que podrían haberse apandado
o no, hasta que, insisto, no haya una sentencia firme. El señor Medina, Luis Medina, uno de los 2 hijos de Natia Abascal y un socio, mientras que conocemos, bueno, no vamos a los contratos del tío Ábalos cuando era ministro, 53 millones, no vamos a ir a los cientos de imputados por los eres andaluces y condenados, el mayor caso de corrupción, no en la historia de España, en la historia de Europa en los últimos 40 años, en función del volumen del dinero robado. Pues hoy, por ejemplo, en las últimas horas veía que el alcalde de Leganés, que es socialista, pues también parece que tiene un lío ahí con el tema de las mascarillas. Y de esto los medios de izquierdas, Fran, no dicen nada. Y la oposición de izquierdas, la Médica y Madre y el Partido Socialista tampoco. ¿Qué pasa? ¿Hay una doble vara de medir o qué? Pues, Eurico, es que esta es la eterna historia de cómo el Partido Popular es siempre el que paga la ronda. El Partido Popular es el pagafantas de los casos de corrupción en España y ha ocurrido en infinidad de casos. Tú has citado algunos. Yo me estoy acordando del tema de las Black, que hubo 64 condenados, 15 de ellos creo que fueron a la cárcel, pero aquí parece que solamente Rodrigo Rato fue el que en fin, utilizó de mala manera aquel dinero de Caja Madrid. Pero las Black, por ejemplo, hubo más de 30 imputados que eran del Partido Socialista, que eran de Comisiones Obreras o que eran de UGT o de Izquierda Unida. Y eso, pues en los medios de comunicación no se reflejaba. La Fiscalía, en el caso, por ejemplo, de los ERE de Andalucía que tú has citado, en fin, ha dilatado este proceso durante años y años y desde luego por la cuantía que fueron casi 700 millones de euros, el mayor caso de corrupción, además con unos detalles escabrosos, en fin, con prostitutas, droga, etcétera, etcétera, que no tuvo la repercusión ni la mínima parte que tuvo el caso Gürtel. Y con el caso de las mascarillas, pues otro tanto de lo mismo. Tú has citado el caso de Leganés, se han comprado también no sé cuántas mascarillas a través de una fundación y aquí la Fiscalía de momento no sabemos nada. El caso de Illa ocurrió lo mismo, se compraron, recordad, bueno, se tardó muchísimo en comprar, eso fue el primer fallo y luego se compró material defectuoso y de momento creo que está en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, pero ahí duerme todavía este caso y duerme también el caso de Ábalos, 53 millonacos de euracos gastados en una empresa que el año anterior había facturado 0 euros. Pasó de 0 a 53 millones con unos contratos dados a dedo por el Ministerio de Ábalos. En fin, y ahora tenemos lo de Medina, que en fin, es un tonto integral y su socio, un sinvergüenza, cobrando pues eso, unas comisiones de un 400%, que es una auténtica barbaridad. Pero aquí parece que solamente es en los casos que atañen directa o indirectamente, porque en este caso es indirectamente, al Partido Popular los que salen a la luz. En fin, mientras la Fiscalía y la mayoría de los medios de comunicación actúen como actúen, pues seguiremos teniendo esto. Esto es la eterna historia, pero desde hace ya muchísimos años. Como digo, el Partido Popular es siempre al final en España el pagafantas de todos los temas de corrupción. Fran Blanco Argibay, que da gusto hablar contigo, compañero de más de 30 años de batallas y como quien nos habla, pues ya bastante de vuelta de casi todo, frente a la medianía actual. Bueno, pues los viejos tenemos tiempo y suficiente ya de perspectiva y derecho a pensar que cualquier tiempo pasado en algunas cosas fue mejor. Digo que da gusto hablar contigo, Fran, por esa capacidad de análisis que solamente dan los años. Cuídate mucho y hasta la semana que viene. Te envío un abrazo. Venga, un abrazo. Gracias por haberme acompañado una noche más en La Retaguardia en Periodista Digital. Cuidaos y mañana más.